Estamos con Adrián Broski. Adrián, bueno, está por comenzar el campeonato. ¿Qué sensaciones te van llegando vos como periodista, relator de esta nueva liga profesional que arranca ahora con Chiqui Tapia como presidente? ¿Cómo estás, Gustavo? Un gusto poder compartir con vos este momento, compartir todas las pasiones que genera el deporte y el fútbol particularmente. Siempre la expectativa es enorme, ¿no? Porque cuando empieza un campeonato empiezan nuevas ilusiones, nuevos anhelos, los equipos de Santa Fe se van preparando para poder cumplir lo mejor posible con el campeonato en el torneo local, tratar de estar a la altura de las circunstancias. Hay un desafío muy importante para ambos que son las competencias internacionales. Así que bueno, periodísticamente uno va acompañando esta expectativa, esta esperanza de la gente, esta preparación de los equipos, y estamos con esa lógica ansiedad de ya comenzar la competencia en un año atípico, porque vamos a tener la competencia local, vamos a tener la competencia internacional con los equipos de Santa Fe y el Mundial allá por noviembre, diciembre, así que bueno, estamos preparados para estos tres grandes acontecimientos, ¿no? Bueno, si bien es un eslogan de hace mucho tiempo que decía la líder, queríamos una reflexión tuya sobre los oyentes que imaginamos has ganado con la emisora 105.5, que a lo mejor muchos le daban poca importancia y me parece que es además de internet, es un lugar que has ganado con el ET9 en profundizar del fútbol por FM que se pedía hace mucho tiempo. Sin duda, Chiche. Vos sabés que LT9 nació en 1924, ¿no? Es una locura pensar tanto tiempo atrás que haya locos de la azotea que estaban con esa idea de poder tener una emisora radial en el interior del país. Yo los otros días hablando con Víctor Hugo Morales me decía, pensar que en LT9 pudo haber cantado Carlos Gardel. Y yo le dije, no, cantó Carlos Gardel cuando estuvo en Santa Fe. O sea que realmente es una emisora histórica, pero sin dudas eso de tener chapa, de tener jerarquía en cuanto a su nacimiento y su historia, tiene que ir de la mano de ayornarse a los tiempos modernos. Y los tiempos modernos marcan que la frecuencia modulada, que las redes sociales, que las páginas de internet son lo que obviamente van hoy marcando tendencia en cuanto a comunicación. Entonces, esa AM 1150 histórica de tanta penetración en distintos lugares de Santa Fe y del interior del país, debía tener una frecuencia modulada. Hace un par de años lo entendieron de esa manera los directivos de la radio y ahora estamos con una frecuencia modulada en Santa Fe, 105.5, y desde hace unos meses a esta parte también en Rafaela, en el 93.7, y creo que ha tenido enorme repercusión. Lo hemos hablado varias veces con vos, ¿no? Hay aparatitos de hoy que no tienen amplitud modulada y sí frecuencia modulada. El celular por ahí también te lleva a la frecuencia modulada, así que muchos oyentes que por ahí se veían imposibilitados de ir a la cancha y escuchar la radio, hoy tienen esa posibilidad, y para nosotros es aumentar significativamente los potenciales oyentes de la radio, y vaya si lo hemos hecho, ¿no? Ya vuelvo a lo futbolístico de Colón Unión, pero había algunas versiones algunos que dicen que con esto de lo moderno y las antenas de comunicación y los celulares, como que querían sacar la frecuencia modulada. Yo creo que como están las cosas en Santa Fe, esto no va a pasar, ¿no? ¿Vos cómo lo ves a todo esto? Yo creo que, mira, Gustavo, vos habrás escuchado también, yo tengo muchos años en la comunicación en general. Desde que empecé me dijeron lo mismo, mirá, la radio va a desaparecer, muy prontito va a desaparecer, porque hay tanta tecnología, tantos medios modernos que ya la radio no se va a escuchar. Y sin embargo los años siguen pasando y la radio sigue escuchándose y sigue creciendo en cuanto a audiencia. ¿Qué pasa? Son distintos los canales, son distintos los receptores. Antes se escuchaba con la vieja radio puesta en el modular y toda la familia en las transmisiones de los partidos de Unión, de Colón o del Argentino de básquetbol en la década del 60 al 70. Hoy, a través de un aparatito muy chiquito y un celular o un auricular o el celular solo, vas escuchando en cualquier lugar del planeta lo que se emite en cualquier medio radial. Pero no ha cambiado lo que es la esencia, es decir,
la comunicación, comunicadores contando cosas, oyentes con una participación activa en la radio. Entonces me parece, yo siempre soy un tanto, le pongo un signo de interrogación cuando me dicen, che, mirá que no va a haber más FM, mirá que la radio va a desaparecer, mirá que las nuevas tecnologías son fundamentales, importantísimas, pero la esencia de la comunicación radial me parece que se va a mantener por siempre. ¿Y aceptás críticas? Cuando te dicen por allí, compañeros tuyos me han comentado también que le han llegado menciones de oyentes, que se preocupan a veces si ven el partido junto a la radio por internet y que le llega un poco más lejos. ¿Tratás de estar permanentemente en los detalles mínimos de todo eso también? No solo que acepto críticas, sino que las considero fundamentales para poder crecer y para poder mejorar todos los aspectos, ¿no? Yo creo que la comunicación de radial, y más la transmisión de un partido de fútbol, por ejemplo, tiene una conjunción de factores que hacen que el producto final sea el elegido o no por los oyentes, y ahí está mezclado el relato, el comentario, la cobertura de vestuarios y campo de juego, la buena información desde estudios, un buen locutor comercial, un buen informativista, un buen productor, y técnicamente también que llegue de la mejor manera, si no, es imposible. Vos podés ser el mejor narrador de la historia, pero si técnicamente llega mal, seguramente la mayoría de los oyentes te va a cambiar. Entonces, digo, esto es una enorme conjunción y yo estoy siempre abierto. Vos lo has comprobado porque tenés la generosidad muchas veces de enviar mensajes y decir, mirá que está saliendo mal en FM, mirá que sale con mucho retardo en la web, y todo esto yo siempre se lo traslado a aquellos que forman parte del equipo técnico de la radio, que también lo toman como una sugerencia en cuanto a posibilidades de mejorar, ¿no? Así que estamos siempre, claro que estamos siempre abiertos a tratar de brindar el mejor producto como se lo merecen los oyentes. Bueno, vamos por parte de lo futbolístico. Con esta clasificación a la siguiente fase de la Copa Libertadores, ¿crees que Falcioni se reivindicó un poco porque estaba como dudoso su llegada en rendimiento en Colón? Mirá, yo te digo que los técnicos rinden exámenes permanentemente. No hay ningún técnico, creo que en el mundo, salvo honrosas excepciones, que tengan el puesto asegurado a pesar de las derrotas. Tiene que ver con los resultados, la continuidad de los técnicos. Muchas veces se habla, pero se habla solamente con hipocresía de respetar los proyectos, de que este es un proyecto a largo plazo. Ese plazo se termina cuando la pelota se clava en un ángulo o sale un par de metros fuera del arco, ¿no? Entonces digo, todos los técnicos están rindiendo exámenes. Falcioni, además, tenía una enorme mochila, o la sigue teniendo. Vino a reemplazar a un técnico que fue el técnico más importante de la historia de Colón, con campeonato incluido, como Eduardo Domínguez. Entonces, vaya si tenía responsabilidad. Tenía por delante el campeonato, tenía la Copa Libertadores, y tenía que permanentemente exponerse a la comparación con Eduardo Domínguez. Entonces, tal vez algunos de los errores del equipo eran acentuados por ese comentario, uy, si hubiera estado Domínguez la cuestión hubiese sido distinta. Yo creo que Falcioni tuvo errores o tuvo aspectos negativos dirigiendo a Colón, pero también tuvo aciertos. Algunos partidos de Copa Libertadores fueron muy bien planteados. El técnico me parece que con los resultados en la Copa Libertadores, a pesar de que Colón no pudo plasmar en la cancha su idea en el campeonato local, fueron importantes justamente para darle esa fuerza, ese aliento, para continuar por un camino determinado. Así que creo que sí, le hacía falta a Falcioni tener resultados en uno de los campeonatos, en este caso en Copa Libertadores, para asegurar su continuidad. Pero no porque sea Falcioni, sino, reitero, es una constante, te diría, en Argentina se acentúa esto porque somos muy resultadistas y en el resto del mundo también en general se da. Así que fue importante para Falcioni esta clasificación para afianzar conceptos, para lograr credibilidad y para tener continuidad en la institución. Bueno, y en estas horas se está hablando mucho de lo de a ver si puede renovar a Liendro. Gran preocupación en Colón, ¿no? Con este mediocampo que se le puede llegar a ir. ¿Cómo lo ves? Yo digo que el mediocampo, mirá, siempre un equipo uno habla de una columna vertebral, ¿no? Es decir, el 1259, ese desde el arquero hasta el 9. Yo digo que extrañamente la columna vertebral de Colón es horizontal y no vertical, porque ese mediocampo de Aliendro, Lertora, Bernardi, es el mediocampo más exitoso de la historia de Colón. Son los tres jugadores, me parece, más destacados de una mitad de cancha de Colón desde todos los tiempos. Uno puede añorar
lo que alguna vez fue Zimmerman, Mazo, Di Meola, Cococho Álvarez, Castaño Suárez, Aquino, Saralegui, pero hablar de Aliendro, Lertora y Bernardi es hablar de los tres jugadores más destacados de un mediocampo de Colón en toda su historia, porque además lograron un campeonato, ¿no? Entonces, ese Colón que tuvo esa columna vertebral, porque vos fíjate que en el campeonato, por ejemplo, uno puede hablar de Gols, pero no jugó los partidos finales. Entonces puede hablar también de Bruno Bianchi o de Piovi, que jugó como central. Adelante en Colón, el Pulga Rodríguez fue fundamental para lograr el campeonato, pero estuvieron Farías, Leguizamón, ahora aparece Beltrán. Sin embargo, esa columna horizontal de Aliendro, Lertor y Bernardi estuvieron siempre. Entonces, la baja de esos tres jugadores para mí va a significar la baja más importante de Colón de su historia, si es que no juegan. Mantenerlos es difícil, obviamente, porque aquí hay una cuestión económica, hay una cuestión de progreso personal de cada uno de los jugadores, pero será difícil reemplazarlos. Me parece que Colón va a cambiar absolutamente su estilo si se van los tres jugadores juntos. Si se van dos de ellos también será difícil reemplazarlos. Creo que es una encrucijada, ¿no?, que siempre se tiene cuando se logra cosas importantes, por ejemplo, campeonato o Copa Libertadores. El hecho de decir, ¿qué pasa con el futuro de los jugadores? ¿Van a seguir en la institución? ¿Cuánto tiempo? El hecho de ganar cosas importantes hace que se tengan que ir. Bueno, parece que sí en este caso. Vamos a ver cómo los reemplaza Colón. Bueno, y la última por ahora de Colón, y yo paso a Unión. Hablaste de la columna vertebral, y dijiste hace un rato que como que los técnicos rendían examen permanentemente. Burián tuvo un bajón después del campeonato. ¿Vos cómo lo estás notando actualmente? Yo creo que Burián es un arquero de gran nivel. Yo creo que tiene jerarquía internacional Burián, y lo ha mostrado a lo largo de toda su estadía en Colón, ¿no? Desde que llegó a Colón. Ha tenido altos y bajos, no ha sido un arquero regular, pero me parece que los altos de Burián han sido significativos para los logros de Colón. Los penales atajados, grandes partidos en copas internacionales, determinante en el campeonato local. Yo creo que Burián es un arquero que cuando uno hace un balance, si bien ha tenido, como todo arquero, el puesto de arquero, y esto lo reconocen los jugadores de campo y también los propios arqueros, es absolutamente ingrato, porque vos sos figura sacando dos o tres pelotas del ángulo, pero también sos el responsable cuando la pelota se te escurre de las manos y se mete adentro, porque terminás perdiendo el partido por culpa del arquero. Y uno no se fija en el error del 5 que entregó la pelota mal a un costado, o el 9 que no salió a marcar cuando tenía que hacerlo ante un pelotazo del defensor. En cambio, cuando el arquero se le escapa, sí, vos decís, qué bajón que tiene este tipo, y a lo mejor somos injustos, ¿no? Pero yo creo que Burián, cuando uno hace un balance, si bien ha tenido bajones en su carrera en Colón, es altamente positivo, es uno de los arqueros más importantes, sin dudas, de la historia de Colón. Bueno, y hablando de arquero, y pasamos a Unión ahora. Qué momento de Mele, ¿no? Es un gran descubrimiento, Mele, porque realmente cuando llegó aquí a la Argentina, uno pensaba en un arquero uruguayo que venía a ganarse un lugar, que tenía por delante a Moyano y que le iba a ser difícil a un arquero de la trayectoria de Moyano y con todo lo que había brindado, también en Unión poder desplazarlo, que venía a buscarse algún lugar cuando el puesto de arquero también tiene eso, ¿no? Que solamente uno, no puede jugar de otra cosa, y entonces tiene que esperar que su compañero se vaya, se lesione o lo expulse, sino, o que tenga un bajón muy significativo en su rendimiento para poder entrar. Sin embargo, Mele aprovechó inmediatamente la posibilidad. Yo creo que es un arquero también de jerarquía internacional, es un arquero que se agranda en las difíciles. El penal en el Maracaná y el penal en el Estadio Metropolitano de Barranquilla hizo que el tipo tenga una preponderancia enorme también con sus compañeros. Cuando los jugadores de campo confían en su arquero, esto también lo hace importante en el rendimiento defensivo en general del equipo, ¿no? Y bueno, Mele ha tenido atajadas muy importantes, no solamente en estos penales que marcan a fuego obviamente su historia, sino también en la tranquilidad que le ha dado al equipo en distintos partidos complicados que ha tenido Unión. Así que me parece que es una gran aparición también esta de Mele, está muy bien cubierto el arco de Unión, ¿no? ¿Es sorprendente a veces el rendimiento de Unión? Sí, sorprende. A mí me sorprendió el rendimiento de Unión, sobre todo porque, a ver, uno siempre pone un signo de preguntas en cuanto a el rendimiento que van a tener los jugadores que se contratan, que vienen a reforzar el equipo. Entonces vos decís, a ver, ¿en qué momento lo encontrará Polenta, que es un jugador de nivel internacional, pero uno tenía dudas con respecto a su estado, a su momento? ¿Cómo estará Alves, Jonathan, que es un jugador que viene precedido de enormes antecedentes
y que sin embargo, en vez de estar, qué sé yo, en un grande de Europa, está jugando en la Liga Argentina y en un equipo del interior. Entonces, esas preguntas fueron contestadas por los jugadores con grandes rendimientos, ¿no? Además, muchas veces uno supone también, che, esa evolución que tienen los futbolistas que surgen de las inferiores, ¿no tendrá un momento en el cual va a haber un bajón de los jugadores que debutaron en primera división? No, al contrario, fueron ingresando. Hoy el presente de Calderón, el presente de Portillo, el presente de Kevin Zenón, es muy importante para Unión, es decir, es presente y futuro. Así que yo todos esos interrogantes que tenía en relación a cómo podían rendir los pibes ya puestos con la camiseta titular, o cómo podían rendir los jugadores que venían a reforzar el equipo teniendo en cuenta su presente, fueron respuestas muy positivas en todos esos aspectos. Así que a mí me sorprendió este Unión porque dio pasos agigantados con un plantel muy reducido. Llegó un momento en el que Unión no estaba Jonathan Alves y no sabía a quién poner como centro delantero, porque Ramos no había rendido, porque Gallegos todavía no estaba fogueado. Sin embargo, terminó, fíjate vos, clasificando en un grupo muy difícil en Copa Sudamericana, y me parece que el equipo incluso está para más. Y Munúa dio un salto de 360 grados a lo que había sido Gonzalo. Sí, sí, sí. Es un técnico que tiene claro un estilo. Uno sabe lo que juega el equipo del Munúa. Asconzábal por ahí tenía tantas variantes, tantas incertidumbres en el armado del equipo y en el estilo a adoptar, en la estrategia, en la táctica, que terminaba confundiéndose él y los jugadores. En cambio, Munúa uno sabe a lo que juega. El Unión de Munúa juega no hace de la posesión un culto, sino que trata de ser rápido, de ser vertiginoso, de jugar por los costados, de llegar con velocidad, de presionar a los rivales en la salida. Entonces, ese estilo de juego con un típico dos extremos que van permanentemente, con un delantero que se tira atrás y el otro de área, uno sabe que va a jugar así. Los rivales también lo saben. Entonces, toman los recaudos necesarios. Pero ¿qué pasa? Individualmente Unión está en un gran momento. Entonces vos, por más que sepa que Alves puede parar la pelota, recibirla al borde del área y pegarle, si no lo podés detener, te hace un gol como en el Metropolitano. Si sabés que Kevin Zenón es un tractorcito por la izquierda, pero igualmente va y define de la manera que definió frente a Junior, es muy difícil contrarrestarlo. Entonces digo, se ha conjugado en Unión un técnico que le dio un estilo determinado, que uno sabe a lo que juega y además le ha dado resultados, e individualidades que pueden interpretar ese estilo de juego. Pero va de un costado al otro sin punto medio, me parece, ¿no? Porque por ahí podés sufrir una decepción en el Estadio 15 de Abril y saltás una jornada heroica como en Colombia, o lo que dijiste vos del Maracaná. Y fíjate, Gustavo, perdió 5 partidos consecutivos en la liga local. Esto también marca las claras que es un equipo que yo le estoy marcando todas las cosas positivas, porque las tiene. Porque tiene un buen técnico, lo ha demostrado con planteos inteligentes, porque tiene buenos jugadores que han demostrado que individualmente pueden resolver situaciones, pero es un equipo que cuando no logra presionar al rival, que cuando no logra romper el partido por los costados, y empieza a mostrar falencias, sobre todo en cuanto a la marca en la mitad de la cancha y la solvencia defensiva. Entonces así perdió 5 partidos. ¿Qué le falta al equipo? Y seguramente lo dicen los técnicos habitualmente: trabajo, acentuar la idea, jugar con todo lo positivo a favor y tratar de las cosas que no tiene todavía aceitadas, hacerlo. Pero es un equipo que, no, a ver, porque yo hablo de una Unión que está muy bien en la Copa Sudamericana, pero reitero, no es un equipo que dé garantías absolutas que va a jugar todos los partidos como en Barranquilla. Si juega todos los partidos como en Barranquilla, va a ser campeón de la Sudamericana. Lo mismo decíamos que si juega todos los partidos como jugó frente a River, por ejemplo, en el inicio del campeonato local, iba a ser campeón. Es difícil mantener esa jerarquía y ese buen nivel, pero mientras pueda lograr ese equilibrio de tener las virtudes que tuvo frente a River en el campeonato local, frente a Juniors en la Copa Sudamericana, y equilibrar los aspectos negativos, será un equipo que realmente pueda empezar a pensar y a soñar con que puede lograr objetivos. Recién mientras hablaba me sonreía porque te decía el cambio de 360 grados de Munúa y Asconzábal. Recuerdo una conferencia de prensa que Asconzábal se puso a contar cuántos periodistas había en la conferencia de prensa. ¿Te acordás? Yo creo que esto es histórico, ¿no? Cuando las cosas no salen,
generalmente se buscan chivos expiatorios por parte de los técnicos. Esto seguramente lo habrá pasado el Toto Lorenzo en el 75 y lo pasó a Conzábal en el 2021. O sea, siempre se trata de atribuir responsabilidades a otros. Yo digo que empezar a contar periodistas o empezar a echarle la culpa que los periodistas hablan mal del equipo, por eso la gente se predispone mal, es desmerecer la inteligencia y la sabiduría futbolística del pueblo santafesino. Cuando nos echan la culpa a los periodistas de que los hinchas hablan mal del equipo porque nosotros en la radio decimos tal cosa, es tratarlos de ignorantes futbolísticamente y que lo único que hacen es repetir lo que dicen los periodistas. La gente sabe mucho de fútbol, sabe cuando juega bien y cuando juega mal, cuando un técnico plantea bien el equipo y cuando lo hace mal o un partido. Y los periodistas lo que tenemos que hacer, o lo que hacemos o tratamos de hacer, es describir esa realidad, es mostrarla tal cual es. A mí no me sirve de nada decir Unión o Colón jugaron muy bien cuando jugaron mal. ¿Para quedar bien con quién? Yo no tengo que quedar bien con nadie. Ni tampoco buscarle el pelo al huevo. Cuando Unión o Colón juegan muy bien, yo lo digo. No trato de buscarle cositas como para polemizar. No, yo digo lo que veo y lo que pienso. Y entonces, ni le tengo que hacer un favor a nadie, porque de eso no se trata el periodismo, ni tampoco tengo que matar decididamente a un equipo, a una institución, porque yo piense. Yo trato de escribir lo que veo, y por eso los periodistas somos o dejamos de ser creíbles, ¿no? ¿Sufriste apriete alguna vez de dirigente? No, apriete no. Bueno, alguna vez, cuando yo trabajaba en Fútbol para Todos, un colega mío habló con Germán Lerche, y Lerche le dijo, decile a Broski que si sigue criticándonos de esta manera va a dejar de ser compañero tuyo, ¿no? Entonces, Oscar Martínez, y me lo expresó Oscar, me acuerdo en la cancha de Arsenal, estábamos transmitiendo, creo que Arsenal San Lorenzo, me dijo, lo vi a Lerche y me dijo esto, me dijo que ibas a dejar de ser parte de Fútbol para Todos y seguías criticándolo. Obviamente que yo lo empecé a criticar el doble, no como lo hacía. Ya dejé de lado cualquier atadura que podía tener a no criticarlo de determinada manera. Porque no, uno no se puede dejar apretar de esa forma, aparte trabajar con condicionamientos a mí no me pasó nunca. Pero después, no, obviamente que no, seguí trabajando en Fútbol para Todos sin ningún problema, ¿no? Era más una amenaza al paso que una realidad. Pero después no tuve de ningún dirigente. Sí he tenido intercambios de opiniones fuertes, he tenido alguna discrepancia en cuanto a mi manera de opinar y lo que opinan los dirigentes, pero esto forma parte del periodismo, ¿no? Uno expresa su verdad, expresa libremente. Vos fijate que yo, no solamente en el periodismo deportivo, Gustavo, yo estoy todas las mañanas expuesto de 9 a 12 a brindar opiniones acerca de distintos temas de la realidad política, social, económica, que mucha gente no piensa de la misma manera. Entonces, bueno, yo expreso lo que pienso, trato de fundamentarlo de la mejor manera posible y estoy absolutamente abierto a gente que piensa distinto. Y eso lo hago todas las mañanas y después lo hago en todos los programas de deportes. Entonces, me parece que de eso se trata, ¿no? De tener la libertad para expresarse. Si a otro no le gusta, recibir esa opinión en contrario y tratar de incluso ir creciendo en esa disidencia. Además de este fenomenal momento de unión con la victoria en Colombia, me parece que Fan estaba claro que va a ganar las elecciones caminando, ¿no? Los resultados, así como los técnicos tienen la seguridad y la continuidad asegurada cuando ganan partidos, por más que el proyecto sea de una manera u otra, viste que cuando empiezan los equipos a perder, uno dice, no, pero trabaja poco, trabaja mal. Ahora, cuando ganan, trabaja de la misma manera y nadie dice nada. O sea, los resultados son un poco el parámetro de esa continuidad. Y con las comisiones directivas pasa algo muy similar. Se van de la mano de los resultados deportivos. Me parece que cualquier institución, y en este caso Unión, si logra los objetivos a nivel deportivo, que, a ver, en el caso de Unión o Colón estamos hablando de fútbol, ¿no? Porque Unión es una institución que además tiene básquet, por ejemplo, en la Liga Nacional, que además tiene otras actividades deportivas que están muy bien rankeadas a nivel nacional, pero el corazón es el fútbol. Entonces me parece que si en el fútbol siguen surgiendo jugadores de divisiones inferiores y fundamentalmente sigue teniendo avances desde los logros, por ejemplo, en la Copa Sudamericana, no hay mucha discusión en cuanto a la continuidad de la comisión directiva, ¿no? Otro es el panorama, el contexto y el escenario
si el equipo anda mal desde lo futbolístico, porque ahí sí en dudas de otro tipo y ahí sí la oposición tiene más chance. Pero a mí me parece absolutamente saludable para una institución, y en este caso para Unión, que haya otras ofertas, que haya otras posibilidades, que haya ideas expuestas para los socios de Unión para que puedan decidir. Pero creo que en este contexto la comisión directiva tiene muchas chances de continuar en el mando, ¿no? Pero puedes, y ya te cambio el tema, lo último con este aspecto, puede ser como el fin, por ejemplo, Guñán intentó con la oposición 3, 4 veces ir, apoyar, postularse como director deportivo, y se ve que no suma votos. Le pasó al Beto Alonso en River, como que quizás tienen cariño de la gente, pero que no le da para sumar votos. La gente me parece, Gustavo, que evalúa otras cosas, ¿no? Fíjate vos que incluso hay malas experiencias con Pasarela en River, con Babington en Huracán, de ídolos populares que terminaron con una gestión absolutamente negativa dentro de la institución. O sea, me parece que la gente evalúa, los socios que van a votar evalúan otras cosas más allá del cariño popular que seguramente le siguen teniendo a aquel que presenta un proyecto o que quiere meterse en la vida institucional. Y me parece bien, porque no tiene nada que ver esto con la idolatría. Acá es el manejo de una institución, acá tiene que ver con capacidad para poder hacerlo, tiene que ver con capacidad de gestión. Yo no estoy de acuerdo con que tenga que tener billetera el presidente, sí creo que tiene que tener la necesaria inteligencia, la necesaria sabiduría y experiencia como para poder manejar una institución gestionando, ¿no? Haciendo cosas para generar divisas, porque por más billetera que tengas, vas a poner el dinero y después lo vas a sacar. O sea, a la institución eso no le sirve. Lo que le sirve es alguien que gestione, alguien que sea inteligente, que se deje acompañar por los que más saben en distintas áreas. Esto me parece que es fundamental. Entonces el socio evalúa esto. Pero ya te digo, fundamentalmente va de la mano, tanto en Colón como Unión hoy, hablando de Viñati o hablando de Span, va de la mano de los logros deportivos. Es muy difícil desbancar a una comisión directiva si el equipo de fútbol, que es el corazón de la institución, anda bien. ¿Y para vos es polémico lo que pasó con Spam, con la IGJ o no? Y todo es polémico, ¿viste? Ahora, a mí me parece que lo que tienen que hacer es pensar todos en el bien de la institución. Ahora se declaró inválido el recurso de amparo y entonces la IGJ, la Inspección General de Personas IGPJ, Inspección General de Personas Jurídicas, es la que tiene que determinar acerca de estas irregularidades que hay en cuanto a los libros de socios y demás de unión. Pero esta inadmisibilidad del recurso de amparo también puede ser tomado por parte de la oposición como una determinación que puede ser apelable, lo pueden apelar. Entonces esto estiraría las elecciones en Unión. Y uno piensa, ¿y a quién le favorece esto? ¿Quién saca beneficio con esto de estirar de una manera casi sin límites las elecciones? Unión empieza un campeonato, Unión empieza a jugar otra fase de la Copa Sudamericana, tiene contratos de por medio, tiene continuidad en la institución de distintas actividades deportivas. Entonces, hay que obrar con coherencia. Yo digo, está bien que se revise, que se fiscalice, que sea todo dentro del marco de la ley, pero también hay que tener coherencia para manejar una situación que no puede ser indefinida. ¿Cómo está Deporte 9 hoy? Está muy bien, Gustavo, está muy bien. Obviamente que el país no está bien, el país tiene serios problemas económicos, problemas que tienen que ver con una economía que después de la pandemia uno supone puede empezar a arrancar, pero que todavía no es así. Entonces, nosotros los medios de comunicación no somos una isla, muy por el contrario, estamos metidos en ese contexto, ¿no? Entonces, bueno, esas deficiencias hacen que por ahí uno tenga que limitarse en aspectos que tienen que ver con inversiones que se hacen para poder transmitir partidos, para poder viajar más personas de las que nosotros queremos, para poder hacer otra clase de cobertura. Pero en ese marco, me parece que Deporte 9 tiene un sello muy importante, ¿no? Es el sello de periodistas con mucha experiencia. Hugo Luis Sánchez es un periodista que se sentó en la cancha de Unión, a mi lado cuando empezó el campeonato, tomó el micrófono después que se hizo la apertura y dijo, señores, este es el campeonato número 50 en el que yo estoy comentando fútbol. Yo lo miré, ¿viste? Porque no había dicho nada de eso previamente. Digo, 50 años este tipo hace que está comentando fútbol. O sea,
te puede gustar o no como comenta, pero mantenerse 50 años, de 1972 hasta hoy, en un medio de comunicación tan importante, haber pasado por Rivadavia, habla a las claras de espalda, de jerarquía, de experiencia, de continuidad en el tiempo. Y después hay periodistas como Claudio Virgolini, como Alejandro Benito, Hernán Díaz, Javier Farías, que no hay que presentárselos a nadie. O sea, ya te reitero, ¿no? Nosotros, sobre todo los que transmitimos partidos de fútbol, podemos ser del gusto de la gente o no, pero mantenerse durante tantos años en un medio importante habla a las claras de una jerarquía periodística que marca la diferencia. Así que creo que estamos muy bien desde el punto de vista periodístico. Técnicamente la radio está creciendo, la producción también está con el Javi Sánchez está muy bien. Tenemos un locutor comercial como el Negro Fulco que también tiene un sello distintivo. O sea, creo que tenemos, así como te decía de los equipos, ¿viste? Tenemos un estilo determinado que la gente puede aceptar o no, pero que se mantiene en el tiempo. Entonces, creo y además tenemos muchas ganas, lo hemos hablado con vos, Gustavo, las ganas que tiene, por ejemplo, Sánchez, con 70 años, de hacer cosas nuevas. Y esto es fundamental, ¿no? El ir innovando, el ir metiendo cosas, el ir tratando de tener más creatividad para las transmisiones es fundamental y me parece humildemente que lo estamos logrando. Bueno, va una pregunta, no para Deporte 9, sino en general de periodismo santafesino. Así como hablamos hoy de que la gente con un celular está permanentemente viendo con canales de televisión de Buenos Aires, hay como un error, me parece, en periodista deportivo acá en Santa Fe, hablar en programas radiales 15, 20 minutos del Barcelona o del Manchester, que me parece que agobia, que te lo digo como oyente y también como periodista. ¿Qué pensás al respecto? Yo creo que uno tiene que tratar todos los temas, pero tiene que jerarquizarlos. O sea, no puede estar ajeno en un programa de deportes tampoco la información del orden internacional. No puede estar ajeno en un programa de deportes la información que tenga que ver con deportes que no son practicados por la mayoría. Pero tenés que jerarquizarlos. Yo digo, acá en Santa Fe, el leitmotiv, el elemento más importante en materia de cobertura periodística tiene que ver con los dos equipos, las dos instituciones de Santa Fe que juegan al fútbol profesional y representan a Santa Fe en la Asociación del Fútbol Argentino, Colón y Unión. Entonces, ese orden de importancia va de la mano también con la importancia que se le da del tratamiento periodístico. Yo no desconozco la importancia de los clubes de barrio, del atletismo, el vóley, de los torneos de ajedrez. Por supuesto que no la desconozco porque para el público que tiene interés en esos deportes es muy trascendente. Pero para la mayoría, creo que el fútbol y el fútbol profesional es el epicentro en cuanto a material informativo. Entonces yo creo que hay que jerarquizar por la cantidad de gente que está interesada en esa información y también por la cercanía o lejanía que tiene que ver con las informaciones que vos das. Aquí en Santa Fe, empezar hablando del Barcelona o del Real Madrid y no de Colón y Unión es un pecado periodístico. Por más que a vos te guste el Barcelona o el Real Madrid o el Bayern Múnich, el interés del oyente o del televidente o de quien te lee está puesto en Colón y Unión. Entonces la jerarquía tiene que ver, la jerarquización en realidad tiene que ver con esto, ¿no? Yo siempre digo que cuando uno comienza un programa tiene que tener el olfato periodístico como para saber el oyente que está del otro lado de la radio o en la tele, qué es lo que pretende escuchar, qué es lo que más le interesa. Entonces, tener una línea editorial al respecto. A mí me gusta empezar los programas de Deporte 9 Show, por ejemplo, con alguna nota editorial que hago, que tiene que ver con algún aspecto determinado de Colón y de Unión, ¿no? Y entonces lo hago partícipe al oyente de esto, de la información, del comentario. Pero bueno, cada uno tiene su estilo. Yo soy de los que creen, como vos, que hay que jerarquizar la información y tener prioridad de las cosas nuestras, es decir, de Santa Fe, partiendo de lo nuestro, abriendo el espectro, y también de los clubes que juegan al fútbol profesional aquí en Santa Fe.